Yo hoy, esta mañana me detuve un rato a ver un análisis que hace el periódico Listín Diario, que lo pone en portada. Está en la página 2 y está a la firma de Yadimir Crespo. Dice, el titular en portada, dice, las reversas del gobierno en sus 4 meses. Y está hablando de cosas que el gobierno ha dado para adelante y después ya para atrás. Porque estamos gobernando con las redes sociales. Y esto que Oscar comenta, evidentemente que es una demostración de que no se estaría actuando con la cabeza fría que se requiere para tomar decisiones y para hacer cumplir leyes, decretos y resoluciones. El gobierno opera con eso. O es una ley que la aprueba el Congreso, la promulga el Poder Ejecutivo, o es un decreto, o es una resolución, y eso es lo que opera, eso es lo que vale para gobernar un Estado en cualquier parte del mundo. Bueno, pero el gobierno tiene que tener claro cuáles son las normas, y si el gobierno emite las normas, el primero en cumplirlas es el gobierno. Si el gobierno promulga la ley, al gobierno le corresponde, a través de los métodos coercitivos, a través de los métodos que se conocen, el cumplimiento de la ley. Y para eso está la policía, para eso está las Fuerzas Armadas y para eso están los tribunales, ahí entra el Poder Judicial, lo que establece la violación de una norma, lo que establece la violación de una ley. Hay procedimientos en un país democrático, en un país civilizado. Esto de este análisis que yo pienso que el gobierno se lo debe leer, el presidente de la República, que ha estado orientando a sus funcionarios, hizo un día pasado una reunión en Palacio con los ministros, con los directores generales, para hablarle de la necesidad de ser transparente, de que el gobierno opere, todo ese tipo de cosas. Yo pienso que el gobierno debería observar esto como tarea para dar señales claras y para evitar que las redes se sientan en el control del gobierno. Por ejemplo, ya por presiones mediáticas, por el tema de las redes, hubo de llevarse del gobierno a la ministra de la Juventud. Ese es un funcionario que cae del gobierno. El fin de semana hizo tendencia un hashtag para que renuncie Tony Peña-Guaba. ¿Quién es Tony Peña-Guaba? Bueno, Tony Peña-Guaba es el director del Gabinete de Política Social de la Presidencia de la República. ¿Qué hizo Tony Peña-Guaba? En atención a una disposición de su jefe, el presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, le otorgó una ayuda a la que se había comprometido el presidente de la República, un grupo de artistas de casi 100 millones de pesos. Ahora resulta que Contrataciones Públicas ha establecido que el procedimiento fue mal, porque eso no se subió al portal. Bueno, fue mal el procedimiento. Tony Peña anuncia que se van a desbaratar los contratos, pero el dinero está entregado. Y ahí hay una serie de peticiones para que se le obligue a Tony Peña-Guaba a exigir la devolución del dinero. Pero a lo mejor el gobierno actúa por la tendencia que generó esto, porque si el gobierno cancela o le pide la renuncia a Tony Peña-Guaba, el gobierno se vuelve más popular. Eso puede que sea así en el momento. Y cuando le pidan la renuncia al presidente de la República. Si va para allá, sí, con ese camino van para cuando le pidan la renuncia al presidente de la República. Claro. Nos quedamos sin presidente. Entonces estoy llamando la atención, y es un consejo, yo siempre insisto en que son lo peor es darle consejo a quien no se lo pide, pero estoy llamando la atención del gobierno, comenzando con el presidente de la República, que tenga mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque quienes han obrado así no terminan bien. Un presidente es un hombre de Estado, y un hombre de Estado tiene que manejar las cosas del Estado como las cosas del Estado. No es por lo que en un momento dado genere tendencias que se pueden provocar esas tendencias de manera interesada. Eso se provoca, eso se trabaja. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los ciudadanos de la República Dominicana, en un gobierno nuevo que tiene el apoyo de amplios sectores de la población, que el presidente tiene niveles pico de popularidad, tiene que ser sumamente cuidadoso al adoptar medidas. Ya este ejemplo que yo estoy citando, ahí está, dentro de los casos que cita, está aquella decisión o aquel anuncio del gobierno cuando iba a enviar el proyecto de presupuesto, que incluyó una especie de mini reforma en el proyecto de presupuesto y que luego el presidente hubo de echarlo para atrás, entre otras cosas. Creo que hay que ser sumamente cuidadoso al momento de tomar decisiones de Estado. Esto que está ocurriendo con salud pública,
yo creo que la salud pública tiene que demostrar celo porque se cumpla el decreto, pero es en el sentido más estricto de la palabra, es que se cumpla el decreto, para bien o para mal. Estos ejemplos, que todo el que vive en la capital, yo ayer domingo, 6 de la tarde, 5 y pico, 6 de la tarde, más o menos aproximadamente, paso por esa zona, en la Sarasota, y yo digo, pues yo no puedo creer lo que estoy viendo. Pues sí. Yo tengo a Madumé diciéndolo aquí, Dani. Y Oscar lo comentó. Pues sí. Hablando del lugar específico, plaza universitaria, no diciéndole que no, que en un sitio, no. Plaza universitaria, sábados y domingos, la tarde, pasen por ahí, cierran la calle y no hacen nada. Una multitud. Cada funcionario tiene su responsabilidad y debe de cumplir con lo que el presidente o para lo que el presidente lo ha designado y hacer las cosas de manera correcta. Hay gente que piensa más, o sea, mira hacia las gradas y lo vemos. Entre este grupo de funcionarios hay unos que actúan de una manera con mucha prudencia, mucha moderación y otros que actúan con desparpajo incluso. No calculan porque no tienen una cultura política. A veces hay gente que va a las posiciones, las pide o se las ofrecen, pero no tiene las capacidades. En el sector empresarial hay una manera de llevar las cosas, en el gobierno hay otra. Hay que pensar filosóficamente, sociológicamente, la responsabilidad que usted tiene, porque usted está dirigiendo a gente y toma decisiones que afectan a personas. Todos estos videos que ruedan en las redes sociales de exceso de autoridad o de irrespeto hacia la autoridad, todas estas cosas es parte de un nuevo mundo en el que la gente anda más pendiente de sonar que de actuar de manera responsable. Y está pasando en el gobierno con ciertas personas, hay quienes tienen ciertos temores, no es correcto en un mundo que se habla de tanta transparencia y que las tecnologías de la comunicación y de la información lo imponen a cualquiera, lo evidencian y cualquiera tiene que de repente salir corriendo por la gran presión social que todo esto genera. Si ocurre un hecho, dígalo. Por ejemplo, en el Ministerio de Interior y Policía debieron decir cuando uno de los cancelados del ministerio, del Departamento de Otorgamiento de Licencia de Porte y Tenencia de Armas de Fuego, que había un viceministro, debieron de decirlo, no esperar a que un periódico lo evidenciara. El caso de Víctor Miguel Polanco Severino, viceministro de Interior y Policía, responsable de ese departamento, de donde fueron cancelados varios, según lo comunicó el propio ministro de Interior, Jesús Vázquez, pues se ha conocido la información de manera extraoficial y se ha tenido que admitir que fue cancelado por el presidente Luis Abinader, ese señor que hace unos años había sido separado de la policía como capitán con una pensión forzosa porque se le involucró o estuvo involucrado en un expediente de asuntos de narcotráfico en Santiago cuando él era encargado de operaciones de la Dirección de Investigaciones Criminales DICRIM. Entonces, ¿por qué se permitió o el presidente de la República designó a una persona con ese perfil? Que puede que sea todo lo inocente y todas las cosas, pero tiene un expediente en la policía, tiene un historial en la justicia desde el Tribunal Superior Administrativo que no le dio ganancia de causa a una demanda y el Tribunal Constitucional que tampoco le dio ganancia de causa a una demanda porque lo sacaron de la policía. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Quién tenía la responsabilidad de decirle al presidente o el presidente saber a quién designa en posiciones? Porque todo esto es escándalo que se lo están contando. El periódico El Caribe, por ejemplo, trae 7 casos ruidosos en 4 meses. Eso lo trae El Caribe, el listín trae lo que yo estoy refiriendo y eso hay que cuidarlo. Mire,